Hola, muy buenas tardes, buenas noches a todos. Em, Quisiera preguntarles si me escuchan correctamente, también si se ve bien la pantalla. El webinar iniciará en unos minutos. Me pueden responder por favor en el chat de preguntas. Bien, muchas gracias a todos por contestar. Me presento, soy Natalia Ávila del Distrito Financiero. Soy profesional en finanzas y relaciones internacionales. Seré la ponente de hoy. Eh, Tengo énfasis en mercado de capitales. También les quiero recordar que este es un webinar del Distrito Financiero. Somos una empresa de educación que estamos desde el 2011. Tenemos diferentes cursos, webinars gratuitos. También, en nuestra página www.eldfx.com ustedes van a poder encontrar diferente información sobre las noticias del día, artículos fundamentales, artículos de análisis técnico, también mucha información de toda esta parte de educación, que es un PIB, cuáles son los diferentes tipos de entradas que existen en el mercado, etcétera. Entonces los invito también a que conozcan nuestra página. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el Brexit y su impacto en los mercados. Entonces, básicamente, este webinar se divide en dos partes. Una parte más explicativa donde les vamos a mostrar algunos gráficos y cómo ha impactado el Brexit, sobre todo, digamos, en un día tan importante como lo fue hoy, o bueno, ayer, ya que esta jornada de lunes ya se cerró en el mundo. Digamos que en este momento ya estamos en la sesión asiática de martes, pero entonces vamos a ver qué pasó en este inicio de semana. También un poco sobre qué es el Brexit para los que no saben o para los que están un poco desinformados sobre el tema. La idea es aprender esto y teniendo en cuenta que si bien estamos enfatizándonos en el Brexit, pues digamos que estas o la manera en que suben los activos o bajan los activos, pues es algo común cuando sucede algún tipo de noticia como este estilo. Digamos que la semana pasada veíamos guerra comercial. Entonces si se van dando cuenta, pues entonces no es exclusivo del Brexit o algo por el estilo del Reino Unido, ¿no? Sino que normalmente cuando ocurren estas noticias o estos datos que podrían perjudicar en una parte social, política o económica, pues a una economía en específico o algún territorio, o diversos territorios también, pues nos vamos a dar cuenta que en esos puntos los mercados pues también se van a mover de diferentes maneras. La segunda parte de este webinar van a ser preguntas. Entonces al final ustedes me pueden escribir en el chat de preguntas todas las preguntas que tengan y al final se las voy a ir contestando. Y finalmente les voy a dejar nuestra información de contacto por si tienen dudas sobre este webinar o algún otro. ¿Listo? Entonces, como ya todos me confirmaron que se veía correctamente la pantalla, vamos a iniciar como tal con este webinar. Entonces, rápidamente, ¿qué es el Brexit para los que no saben o bueno, no conocen tanto? Entonces, el Brexit simplemente es una abreviatura, como tal la palabra es la abreviatura de las palabras en inglés de Gran Bretaña y salida. Entonces, pues como estas dos traducciones ya no lo indican, entonces hace referencia a la salida de Gran Bretaña. ¿La salida de dónde? La salida de la Unión Europea.
Entonces, a pesar de que el Reino Unido se unió a la Unión Europea en 1973, eh, en el 2016, en junio, los británicos, mediante votación, decidieron abandonar esta Unión Europea. Esto también es importante porque aquí pasó un suceso, digamos que más allá de si la salida del Reino Unido como tal de la Unión Europea, este suceso puede marcar, digamos que historia, y puede ser bien significativo, sobre todo para nosotros las personas que queremos y estamos en contacto con el mercado, porque aquí también nos demuestra un alto o un crecimiento de ese sentimiento nacionalista que se creía en este siglo, pues digamos que ya no existía, se creía que ya había muerto en el siglo pasado, pero pues evidentemente vemos que no, que todavía hay, o más bien que volvió a renacer un nuevo nacionalismo. Recordemos que el nacionalismo puede ser tanto de izquierda como de derecha, movimientos de derecha, o sea, políticamente hablando, de derecha o izquierda, pueden adoptar este sentimiento nacionalista, y eso es lo que está pasando hoy en día en Europa y en diversos países del mundo. Digamos, Estados Unidos también es uno de estos, pero ¿qué pasa? Que suceda en Europa va a perjudicar precisamente a la Unión Europea. Y si bien por ahora solamente tenemos la salida del Reino Unido, pues no sería extraño que en un futuro más países quieran salirse de esta Unión Europea, y digamos que podría llegar a afectar gravemente a la moneda común. Digamos que en este caso en particular el Reino Unido seguía manteniendo la libra esterlina, pero por ejemplo, si en un futuro decide salirse Alemania o algún otro país que sí tenga el euro, pues ahí ya podríamos empezar a ver ciertas complicaciones. Y de hecho, nada más con esta salida del Reino Unido ya vemos bastantes complicaciones en cuanto a lo económico, y también por eso es que vemos que ya estamos casi finalizando 2019, y a pesar de que la votación fue en el 2016, pues todavía no ha habido un Brexit, todavía no se ha salido de la Unión Europea, precisamente por todas las consecuencias que esta salida representa para la economía tanto del Reino Unido como para la economía de la Unión Europea. Bien, eh, pero bueno, últimamente, ¿qué ha pasado? Entonces, antes de que llegara el primer ministro Boris Johnson, es importante tener en cuenta que estaba la ex primera ministra Theresa May, pero aún así ella no fue la que, digamos que, propuso este Brexit. Esto fue una promesa de campaña del entonces primer ministro David Cameron. Entonces ya vemos que han pasado varios primeros ministros en este asunto del Brexit. El Parlamento británico ha negado varias veces, en diferentes oportunidades, digamos, a Theresa May se los negó en 2 oportunidades, su acuerdo con la Unión Europea. Luego llega Boris Johnson, perdón, que es el actual primer ministro. Él es el líder del Partido Conservador y pues es relativamente nuevo este primer ministro. Está desde el 24 de julio del 2019. Desde que él llegó, se planteó, o más bien él dijo, que a él no le importaba realizar un Brexit duro. ¿Qué significaba hacer un Brexit duro? Básicamente un Brexit o una salida del Reino Unido sin acuerdo con la Unión Europea. Hasta hace pocos días todavía existía este miedo porque en verdad existiera un Brexit duro, sobre todo teniendo en cuenta que él es una persona, digamos que un poco caótica. De hecho, a él en muchas ocasiones antes de ser primer ministro le decían que era como un payaso, como el payaso de, pues, de estas, de su corriente política, de su partido, básicamente no por chistoso o algo por el estilo, sino que realmente hacía unos comentarios que más allá de ser jocosos, o más bien
utilizaba ese medio de tratar de ser jocoso para decir unas realidades muy duras y muchas veces las personas no lo tomaban tan en cuenta, aunque no, sus pensamientos así tan duros y que incluso parecían un chiste, pues eran muy reales, entonces también se tenía un poco ese miedo porque pues sí representaba al movimiento o representaba un inicio de pensamiento nacionalista y su sentimiento o su querer de hacer un Brexit duro, pues así también lo demostraba. ¿Listo? Sin embargo, ¿qué pasó? Para hablar rápidamente. Entonces hubo una suspensión del Parlamento, donde el primer ministro decidió suspender el Parlamento durante 5 días. Sin embargo, después esta medida simplemente le dijeron que no, que eso había sido ilegal, que el primer ministro se tomara estas atribuciones, realmente no podía suspender al Parlamento durante ese tiempo que él había dicho, básicamente porque, o bueno, digamos que cuál era la táctica aquí, simplemente él pretendía suspender al Parlamento para que así no tuviese obstáculos de realizar realmente un Brexit duro. Recordemos que a pesar de ser el primer ministro, pues él no puede hacer y deshacer con las leyes del país, ¿no? Se tiene que votar en la Cámara de los Comunes, después también en el Senado, etcétera. Entonces así funciona pues realmente la política. Entonces el primer ministro pues simplemente no se podía, simplemente no podía decir vamos a hacer un Brexit duro y ya está, no me importa el acuerdo y ya está, y quería eliminar al Parlamento, ese gran obstáculo del medio, y finalmente no pudo. ¿Qué sucedió y qué es lo que está sucediendo actualmente y por qué ahora, digamos que la libra esterlina y el FTSE, que es el principal índice inglés, ha estado cambiando, digamos que se ha estado moviendo de manera interesante últimamente? Básicamente, digamos que yendo un poco hacia atrás, Bruselas llamó a las empresas y a los ciudadanos a prepararse a un Brexit sin acuerdo. Y bueno, cuando digo un tiempo atrás, realmente pues esto no es tan viejo. Eh, Desde que llegó el primer ministro, que fue en julio, a finales de julio ya, pues hasta la fecha de hoy, pues es cuando se ha comenzado a hablar sobre esto. Bruselas dijo simplemente y ya muchas personas estaban casi que decididas a que iba a haber un Brexit sin acuerdo. Eh, Sin embargo, ¿qué pasó después? A regañadientes, por así decirlo de una manera un poco coloquial, el primer ministro Boris Johnson, pues efectivamente llegó a un acuerdo, digamos que sí redactó algunos cambios en el acuerdo del Brexit que ya tenía la ex primera ministra Theresa May. Básicamente porque pues efectivamente el Parlamento no iba a dejar que sucediera un Brexit sin acuerdo, así que bueno, al haber redactado esto, eh, los diputados británicos ahí sí ya respaldaron este acuerdo. Sin embargo, esto es, bueno, ¿qué quiere decir? Si bien sí lo respaldaron, todavía no lo han aprobado las dos, la Cámara de los Comunes y el Senado como tal. Entonces hace falta esa aprobación, hace falta, digamos, como tal, la firma de del acuerdo para que se haga efectivo. ¿Qué pasó? Digamos, para poner un poco en contexto, que el plazo máximo para el Brexit era el 31 de octubre y eso ya pues es en 2 días, hoy es 28, no, en 3 días, perdón. Entonces, el 31 de octubre era el plazo máximo. Boris Johnson lo que quiso hacer fue casi que adelantar toda esta parte legal y llamó a una votación de urgencia. Sin embargo, la Cámara de los Comunes, o bueno, ¿qué era esta votación de urgencia? Pues básicamente que pasara por las diferentes partes de manera muy rápida antes que llegara la fecha final, que es el 31 de octubre, pero pues ¿qué pasó? La Cámara de los Comunes no aprobó esto, diciendo que pues básicamente se estaba mofando de la Cámara de los Comunes y de los lores, eh,
pues al decirles que tenían que analizar un documento de más de 100 páginas en 2 días. Entonces digamos que esto no pasó y otra vez Boris Johnson a regañadientes le pidió una prórroga, una nueva prórroga. Ya se han dado bastantes prórrogas por parte de la Unión Europea a el Reino Unido para que pues así aplazaran esa fecha límite y pudieran continuar. Sin embargo, digamos que la Unión Europea no había contestado a dicha prórroga. También digamos que acá depende, o es importante saber que a pesar de que el primer ministro pues les pasó esta carta pidiendo esa prórroga, digamos, él ni siquiera firmó esa carta, etcétera. Entonces, también no es como que lo haya hecho por voluntad, sino porque en verdad se vio obligado. La Unión Europea pasaron algunos días donde no había pues mayor información. Sin embargo, pues Boris Johnson continuó todo el proceso como si efectivamente el 31 de octubre fuese el plazo. Pero hoy, digamos que ese es el punto al que quería llegar. Efectivamente, hoy lunes, o bueno, ayer, durante la jornada del lunes, que ya para estos países, para la zona europea, acabó, pues eh, la Unión Europea dejó saber que si le iban a extender el plazo a el Brexit, entonces el nuevo plazo ahora es el 31 de enero. Esto es bastante importante tenerlo en cuenta porque pues básicamente les están dando 3 meses de más donde ya hay un acuerdo y lo que falta ahora es que efectivamente pues la Cámara de los Comunes y los Lores lo lean y pues así puedan llegar a una aprobación. Sin embargo, ¿esto qué pasa? Que a pesar de que ahora existe como una mejor perspectiva acerca del Brexit, digamos que el Brexit duro del que se hablaba anteriormente ya no es tan probable, igualmente sigue siendo una noticia de alto impacto. Sigue habiendo tensión, sigue habiendo incertidumbre, porque precisamente pues no es la primera vez que se prorroga pues la salida del Reino Unido. También no es la primera vez que algunos sí respaldan un acuerdo ya de un primer ministro. Anteriormente pues también había cierto respaldo con la primera ministra y finalmente después ya no lo hubo. Entonces, en estos momentos todavía sigue habiendo un poco de tensión, aunque al menos ya no tienen que correr y ya podemos esperar hasta el próximo año, pues a finales de enero. ¿Listo? Entonces, rápidamente, esta era como la contextualización que les quería hacer sobre qué es el Brexit como tal, qué estaba pasando con el Brexit y por qué hoy había sido un día tan importante para el Brexit. Entonces vamos a ver algunos gráficos ya en estos 15 minutos y 10 minutos y bueno, después de ver estos gráficos, de analizar un poco los gráficos, voy a dejar la parte para que ustedes me pregunten. Recuerden que me pueden escribir en el chat de preguntas desde ya si tienen preguntas pues sobre el Brexit o alguna otra duda que pueda surgir acerca de estos temas. Y bien. Quisiera saber si ven correctamente la pantalla. Me pueden escribir por favor en el chat de preguntas. Listo, muchas gracias. Bien, entonces vamos a iniciar con un activo en concreto. Está la libra dólar. Entonces,
vamos a ver que, bueno, esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de analizar un activo. Cuando vamos a analizar un activo, bueno, si son muy nuevos, les recomiendo que sí o sí siempre tengan una periodicidad en particular que les guste analizar. Por lo general no les recomiendo utilizar diferentes periodicidades, otra vez si son muy nuevos, si ustedes digamos eh, pues no tienen tanta experiencia con los diferentes tipos de activos financieros, etcétera, es clave o sí es importante tener en cuenta que hay muchas estrategias de trading, hay muchos que les van a decir que analicen en diferentes periodicidades, lo cual no está mal, esas estrategias no están mal, pero sí requieren de un nivel de experiencia mucho mayor. Entonces ténganlo en cuenta. ¿Listo? Ahora, vamos a analizar el par libra-dólar en la periodicidad diaria, en el día. Entonces, para esto es importante tener en cuenta que ustedes no solamente van a analizar un día como tal, ¿listo? Pero ¿a qué hago referencia a esto? Muchas veces las personas cometen el error de, digamos, decir, bueno, voy a analizar el gráfico diario, así que solamente voy a ver las últimas 5 velas, las últimas 6 velas. Siempre cuando estemos analizando algún activo, sobre todo, digamos, desde una parte fundamental, que es lo que estamos haciendo pues hoy, porque estamos analizando la libra dólar, no tanto con indicadores o no tanto desde un aspecto técnico, desde un nivel chartista, análisis chartista no, sino más bien con algo eh, fundamental, que es una importante noticia que puede afectar la configuración de la Unión Europea, como lo es el Brexit, eh, pues vamos a ver que necesitamos saber qué está pasando en ese activo en el largo, mediano y corto plazo dentro de esa periodicidad que estamos viendo. Entonces, esto suena un poco raro, pero dentro de ese diario, ¿cuál sería la tendencia a largo plazo? ¿Cuál sería la tendencia a mediano plazo? ¿Y cuál sería la tendencia a corto plazo? Entonces, para ver eso, si estamos analizando un activo, perdón, si estamos analizando este activo de libra dólar y estamos en octubre, lo que deberíamos hacer más o menos es tratar de mirar qué pasó desde inicio de año. ¿Listo? Entonces, por eso les mostraba todo el gráfico como tal. Eh, También algo importante tener en cuenta, el largo plazo, si ustedes lo van a ver, digamos, en gráficos de 1 hora, 4 horas y día, serían 200 velas, más o menos. Evidentemente, 200 velas para el gráfico diario van a ser, pues, casi que medio año, o bueno, casi que todo el año. En el gráfico de 4 horas y en el gráfico de 1 hora no van a representar tanto, pero sí dentro de esos mismos gráficos va a representar un nivel importante o más bien pues un amplio espectro, muy importante tenerlo en cuenta, ¿listo? Entonces, vamos a ver que el par inició el año de manera alcista, que venía de una fuerte tendencia bajista, donde después a mediados de julio del 2018, en julio del 2018 hasta inicios del 2019 hubo una fuerte lateralidad, si la vemos acá, en estas dos líneas naranjas. Entonces, ¿qué aparte de eso, qué pasa con esta lateralidad? Que esta lateralidad es una lateralidad volátil. Entonces, recordemos que hay diferentes tipos de momentos, entonces están el momento lateral y el momento tendencial, donde aquí podemos ver que hay un momento lateral, pero no solamente un lateral normal, hay una lateralidad volátil y básicamente, pues sí, digamos que sí se generó esta volatilidad gracias a las tensiones políticas que había en su momento en el 2018, porque estas tensiones no solamente hacen referencia al Brexit como tal, sino también a la guerra comercial. Vemos que la guerra comercial y el Brexit fueron dos noticias de alto impacto
que estuvieron muy presentes en el 2018 y generaron que existieran en diferentes activos unas volatilidades, unas lateralidades volátiles importantes, interesantes, como la que estamos viendo acá. Sin embargo, ¿qué pasó luego? Y aquí ya digamos que vamos a entrar un poco más a algo que nos interesa un poco más, esa parte anterior, pues nos interesa saber qué pasó, etcétera, solamente que evidentemente ya no va a ser tan relevante, deberíamos dejar algunos valores como este 1,2470, recordarlos que existieron, 1,3276, recordar que fue esa resistencia de esa volatilidad, de esa lateralidad volátil, pero simplemente que ya vamos a ver otras opciones. Entonces, ya acercándonos un poco más, vemos que desde marzo hubo principalmente una tendencia bajista. El dólar estadounidense se fortaleció bastante con respecto a la libra y también con respecto al euro. Recordemos que la libra y el euro tienen una correlación positiva. Eso también nos va a ayudar a mirar cómo va a avanzar efectivamente o qué va a pasar después del Brexit. Es súper importante tener eso en cuenta porque esa correlación positiva se puede ir o se puede ver afectada, lo más probable es que se vea afectada y entonces ahora digamos que estas noticias positivas para el Brexit también han tenido un impacto positivo en el euro, pero tal vez una vez el Reino Unido salga efectivamente de la Unión Europea, comencemos a ver las catástrofes o las posibles catástrofes más bien que esto va a generar en la economía, porque pues efectivamente, a pesar de que el Reino Unido seguía manteniendo su moneda, pues ellos tenían una economía o digamos que están relacionados de manera fuerte en cuanto a su economía, también en cuanto a tratados, entonces, pero más adelante vamos a hablar de esto, sobre todo porque hay una pregunta sobre este tema, pero entonces es importante tener en cuenta esa correlación positiva. ¿Listo? Ahora, esa tendencia bajista llegó a un mínimo de este año, que lo podemos ver aquí, en 1,1958. Luego de ese mínimo comenzó otra vez una especie de lateralidad. Sin embargo, vemos que en las últimas semanas la libra se ha fortalecido bastante. Pero también es importante acá tener en cuenta que como estamos hablando de un par de monedas, es importante ver que no solamente la libra es la que se ha fortalecido, sino que también el dólar estadounidense se ha estado debilitando. A pesar de digamos que a pesar de las buenas noticias en cuanto a la guerra comercial, no han sido suficientes para que el dólar marque una diferencia nuevamente con respecto a la libra y al euro. Recordemos esta correlación positiva que existe y los mercados como están entrando en calma, también digamos que los bonos del tesoro, recordemos que los bonos de un país tienen una alta correlación con la moneda local, entonces los bonos del tesoro a 10 años, aunque han mejorado sus rendimientos, no es suficiente para que efectivamente el dólar estadounidense vuelva a recuperarse. De hecho, que los mercados estén más en calma, que el Brexit parezca o tal parece que todo va a salir bien con el Brexit, pues ha generado que esta moneda vuelva a levantarse y ha generado que esta moneda vuelva a ser atractiva para los inversionistas, sobre todo en un mundo con mayor calma. Pero ¿qué pasa? Que si nos damos cuenta, entonces, esta subida es bastante peligrosa. Aquí eliminamos la resistencia de la tendencia bajista principal y ahora nos encontramos justo en el medio de la lateralidad anterior. Entonces es por esto que yo les digo que es importante ver el pasado y tener en cuenta esos niveles en el pasado, porque si ustedes se fijan bien, efectivamente estamos justo en la mitad de la lateralidad que se vivió en el 2018, inicios de 2019. ¿Eso por qué es relevante? O sí, porque es relevante, porque
según la teoría de análisis técnico, la mitad de un canal o la mitad de una lateralidad va a ser una zona de conflicto importante, ya sea digamos que represente casi que una resistencia, un soporte, dependiendo en dónde se encuentre. En este sentido, ese nivel de 1,29 30 más o menos, o bueno, casi que 1,29, representa una importante resistencia para los alcistas que ahora ya no solamente se pueden mover por la buena noticia del Brexit y porque la Unión Europea les concedió más plazo y ahora tenemos hasta el 31 de enero, sino que también aquí entra un factor muy importante y es que el mundo en general se está desacelerando. Así que, pues si bien pueden llegar a tener, digamos que una salida tranquila y una salida no tan catastrófica como algunos ya pensaban ante un Brexit sin acuerdo, ante un Brexit duro, pues efectivamente puede generar que la recesión económica que se está viviendo a nivel mundial, pues afecte mucho más al Reino Unido y a la Unión Europea precisamente por dicha salida. Entonces digamos que aquí seguimos analizando de manera fundamental, si se dan cuenta, he puesto pues sí, unas resistencias, unos soportes, pero todo este análisis ha sido fundamental y si ya lo complementamos con algo técnico, que digamos, esa es alguna de las estrategias que se utilizan, combinar un poco de análisis fundamental con análisis técnico. Aquí podemos ver que el oscilador porcentaje de Williams ha comenzado a pesar de estar en zona de compradores, ha comenzado a bajar, demostrando que, o bueno, más bien, si esto llega al menos 50, más allá de ser una señal de venta, porque se ha mantenido casi que horizontal, podría significar una señal de lateralidad, una señal de incertidumbre y volveríamos a esa etapa del 2018-2019 donde simplemente no se sabía qué iba a pasar con el Brexit, donde a pesar de que ya hay un acuerdo, etcétera, pues estos 3 meses van a ser de indecisión. Así que es muy importante tener en cuenta ese nivel. Aquí comenzamos a ver que los toros han comenzado a perder fuerza y que podrían no continuar, o más bien que las subidas y las caídas que han tenido, sobre todo recientemente, han sido más por temas de euforia o pánico de los mercados, más allá de que haya una tendencia clara en los mercados. Que sí, que por ahora se mantiene alcista, pero tal vez ese momento alcista ha llegado a su final. ¿Listo? Bien, ahora vayamos con el FTSE, que también es bastante interesante para los que no lo conocen, es el índice principal del Reino Unido, contiene las 100 empresas más importantes de este territorio y está pasando algo muy similar a su moneda. Entonces, es importante también, digamos, tener en cuenta, sobre todo, digamos, en el curso básico que nosotros ofrecemos, hacemos la clara distinción entre todos los mercados que existen, los diferentes tipos de mercado, entonces, accionario, derivados, forex o, bueno, el de divisas. Y hay algo muy importante y es que el mercado de acciones, las acciones, los índices, no suelen estar correlacionados positivamente con la moneda local. Y si nos fijamos aquí, este caso sí están correlacionados. Así que aquí tendríamos que entrar a ver por qué está existiendo esta correlación positiva o será que el FTSE y la libra esterlina sí tienen esa correlación y más bien son la excepción a esa regla, etcétera. Digamos que eso sí toca comenzarlo a ver si ustedes, sobre todo, obviamente operan con estos activos, pero es por eso tan importante aprender sobre los diferentes mercados que existen. A veces las personas dicen, sí, hago Forex y en realidad operan con petróleo. Entonces, eso no es hacer Forex. Forex hace referencia a las divisas. El petróleo es un commodity, ¿listo? Entonces, bien importante tener eso en cuenta. Pero entonces, ¿qué está pasando como tal con el FTSE? Primero está teniendo una correlación positiva con la moneda, entonces eso quiere decir que
o bueno, más bien, esto sí nos podría indicar que es muy probable que esto se esté moviendo, es más que todo por esa euforia de las noticias y no tanto por una tendencia establecida de los mercados, una tendencia establecida en los diferentes tipos de activos. Y pues efectivamente digamos que acá sí se ve claramente esa subida, donde desde enero ha sido principalmente una tendencia alcista. Sin embargo, desde que llegó a su máximo del año en julio, en 7.664, el índice no ha podido superar o no ha podido ni siquiera volver a esos niveles, se ha mantenido por debajo incluso del 23,6% del retroceso de Fibonacci, demostrando que efectivamente ya los toros no tienen tanta fuerza y nos está mostrando más bien un momento lateral dentro de esa tendencia alcista principal. Entonces aquí, ¿qué se podría esperar de el FTSE? Vemos que la resistencia más cercana es 7.386, donde está el 23,6%. Sin embargo, es poco probable o podría ser poco probable que llegue hasta allí, a menos que se conozca una fuerte noticia, una noticia de alto impacto, porque efectivamente estamos comenzando a ver que comienzan a haber diferentes peonzas, diferentes velas de indecisión, y en este caso, como estamos hablando de una tendencia, podemos utilizar un oscilador bastante útil en estos casos de las tendencias, que es el oscilador MACD. Este oscilador nos permite encontrar esos puntos de quiebre de las tendencias, y si vemos efectivamente la línea MACD está muy cercana al nivel del cero, está por debajo, o sea, está en zona de vendedores, hay una divergencia en cuanto al movimiento con el precio, y el histograma, que es esta rayita chiquita que se ve aquí, ha superado el nivel de cero, pero se encuentra también muy bajo del nivel de cero, muy bajo, perdón, muy cercano al nivel de cero. Esto genera o esto demuestra que la fuerza compradora es bastante pequeña, es bastante baja, y esto solamente han sido impulsos de euforia. Entonces ustedes me pueden decir, no, pero pues es que estos impulsos llevaron al precio de 7.121 a 7.300. No estoy diciendo que no hayan oportunidades de comprar o vender, claro que las hay en los mercados, pues siempre van a haber oportunidades de ganancia, de rentabilidad, también van a haber oportunidades, o bueno, más bien momentos donde pues esa ganancia no se vuelve ganancia sino pérdida, sino que lo importante a tener en cuenta acá, más allá de pues si se puede ganar o no se puede ganar, es que posiblemente va a comenzar una lateralidad volátil en este activo, y eso lo podemos ver porque casi que nos estamos enfrascando entre el nivel de 7.000 y 7.386, donde los movimientos casi que, por ejemplo, aquí en 2 días llegaron desde la resistencia hasta el soporte. Eso es lo que hace, o eso es típico de una lateralidad volátil. Esas lateralidades volátiles son las más perjudiciales, o son de esos momentos del mercado en donde los traders retail, como muy seguramente lo son ustedes y yo, más podemos salir con pérdidas, básicamente porque acá están, son los grandes participantes del mercado peleándose a ver quién va a llevar la batuta del movimiento, quién finalmente va a declarar esa tendencia, y es muy fácil que nosotros con nuestras cuentas pequeñas, porque pues así sean cuentas de $10.000, van a ser pequeñas en relación a las de estos grandes participantes del mercado, como bancos, como fondos de inversión, fondos de pensión, etcétera. Entonces, tengan mucho cuidado porque estas colas, por ejemplo, como la que se ve aquí, puede generar que nosotros llegamos fácilmente a nuestro stop loss o incluso a nuestro margin call. Entonces tengan mucho cuidado. El FTSE y la libra e incluso un poco el euro dólar se han comenzado a mover de manera más, digamos que poco significativa en cuanto a la tendencia o en cuanto incluso a la noticia en general, sino más en
un aspecto irracional, en un aspecto mucho más psicológico, digamos que se está dejando llevar mucho más por las emociones y pues básicamente las emociones que representan estas noticias el día a día. ¿Listo? Entonces, bueno, esto es todo en estos momentos. Tengo una pregunta que es bastante interesante, la fórmula Fernando, y dice, ¿qué efecto tiene el Brexit sobre Latinoamérica? Entonces, digamos que el Brexit va a tener algunos efectos económicos y políticos en el corto, mediano y largo plazo en nuestra región, si bien, digamos que sobre todo, bueno, a veces pensamos que esa afectación no va a ser tan grande o pues eso está ya en Europa y lo sentimos un poco alejado, pues realmente estamos viviendo o vivimos en un mundo globalizado e interconectado. Vemos que una de las primeras consecuencias que comienza y que ya hemos comenzado a ver en América Latina es que esta salida del Reino Unido nos va a obligar a revisar los diferentes acuerdos comerciales que se tienen o que ya están firmados o que se están firmando en estos momentos con la Unión Europea. ¿Listo? Por ejemplo, no es el caso de todos los países, evidentemente, pero pues cada país de Latinoamérica tiene diferentes casos. Por ejemplo, yo soy colombiana, para los colombianos, a los colombianos no nos piden visa la Unión Europea, y a pesar que en el Reino Unido sí nos pedían visa, digamos que teníamos unas excepciones o más bien como ciertos casos especiales interesantes de ver, era un poco menos complicado, entonces podría eso llegar a verse afectado también. Entonces digamos que no necesariamente tienen que ser todos problemas económicos, también estos problemas de eh, de viajes, etcétera, también se van a ver afectados. Eh, También es importante tener en cuenta y sobre todo en lo que más nos afecta, más que el caso puntual de Brexit, es lo que representa es la desaceleración económica y la pérdida de la calma a nivel mundial, que sí nos puede pues afectar bastante, sobre todo nosotros que somos países en vía de desarrollo, que somos países pequeños, que somos países no tan fuertes. ¿En qué sentido? No sé si se han dado cuenta, pero, bueno, muy seguramente sí se han dado cuenta, pero digamos, eh, el peso colombiano, el peso mexicano, todo, bueno, gran parte de nuestras monedas se han visto fuertemente devaluadas con respecto al dólar estadounidense y también con respecto al euro. Y esto ha sido una acumulación de varias situaciones de tensión. Entonces, claro, la guerra comercial genera tensión, genera incertidumbre en los mercados, genera aversión al riesgo. El Brexit también ha generado bastante aversión al riesgo. La desaceleración económica que se vive pues a nivel general también genera esa aversión al riesgo, esa incertidumbre, y nosotros como países latinoamericanos, como países más pequeños, como países digamos que pues en vía de desarrollo, más riesgosos, etcétera, pues somos de los primeros en donde los inversionistas dicen, bueno, chao, aquí ya no quiero estar, esto es muy riesgoso para mí, voy a ir a buscar algunos otros activos. Entonces, eso también es importante y también todas estas situaciones, digamos que de peligro o de alerta a nivel mundial, nos afectan puntualmente, pues a nivel económico a los países latinoamericanos. Claro, también están nuestros problemas internos. Cada país pues tiene ciertos problemas internos, pero también está, o digamos que en términos generales, toda esta parte de inversión extranjera se ve fuertemente afectada cuando hay estas situaciones de tensión en el mundo. Y por ejemplo, hoy, y bueno, en estos últimos días donde ya el Brexit parecía un poco más con calma, los activos refugio como el yen japonés, como el oro, han ido perdiendo fuerza precisamente porque los inversionistas han vuelto a retomar pues sus activos riesgosos. Sin embargo, que retomen otra vez activos tan riesgosos o pues considerados tan riesgosos como los activos, los diferentes activos o más bien la economía latinoamericana, ahí ya digamos que entran a ver diferentes activos de nuestros países, ya sean monedas o acciones o bueno, lo que sea, bonos, etcétera,
pues no es tan fácil que simplemente porque hoy se mejoró un poco la cosa, entonces ya los inversionistas van a ir por estos activos más riesgosos. Sí van por activos más riesgosos, pero no somos los principales. Activos más riesgosos también es como tal, digamos, la libra esterlina y no el peso colombiano o el peso mexicano. Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta, que esta parte de desaceleración económica, toda esta parte de conflictos, nacionalismos, etcétera, en estas grandes potencias en la zona europea, en Estados Unidos, pues finalmente nos van a terminar perjudicando negativamente también nuestras economías, sobre todo porque, digamos, la gran mayoría de países latinoamericanos también tienen unas deudas externas pues bastante significativas, o pues hay algunos países, claro está, no estoy diciendo que todos los países latinoamericanos, pero pues estas deudas externas con un dólar más caro, con nuestras monedas depreciadas, pues entonces también nos van a afectar negativamente. Por eso todas estas situaciones de peligro, como el Brexit, como la guerra comercial, pues nos afectan de manera directa o indirecta a nosotros los latinoamericanos. ¿Listo? Entonces, bueno, no hay más preguntas. Muchísimas gracias a todos por venir a este webinar. Les voy a dejar nuestra información de contacto. Recuerden que si tienen preguntas sobre este webinar o sobre cualquier otro, se pueden comunicar conmigo a través del correo n.avila@eldfx.com. Les voy a contestar, bueno, normalmente contesto casi que inmediato, entonces pues allí me pueden contactar. Les deseo una linda noche, que estén bien, hasta luego.